Bienvenidos a Unidos República Dominicana. En esta entrega vamos a analizar la perspectiva de la llegada de un presidente nacido después de 1965, la Guerra de Abril. Lo vamos a analizar desde el punto de vista político, social y económico. Lorena, ¿cómo estás? Homero, todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se siente? Muy bien. Me alegro muchísimo. Alegre, aliviado. Claro que sí, nosotros tenemos un compromiso con continuar mostrando soluciones porque continúan los problemas. Entonces, ahí está. Queremos que el cambio sea posible y seguimos en esta misma posición. Vamos a tener una interesante conversación con dos analistas políticos y un economista, el economista Henry Ebrard, Jonathan Cabrera, analista político, y Yatzel Román, un viejo amigo. Bienvenido. Aquí estamos, bienvenidos y gracias a los tres por estar con nosotros por diferentes vías. Sí, muchísimas gracias por esta invitación. Definitivamente ya se concretó el cambio, así que toca ahora analizar lo que significa esa palabra tan usada en política, pero que a veces la gente no entiende. Cambio. Correcto, podría ser como una especie de cajón desastre donde cabe todo. Vamos a empezar por ahí, Yatzel, vamos a explicar en qué consistiría ese cambio. ¿Qué espera la gente que cambie? Bueno, mira, tú acabas de dar un dato bien importante, es que se trata no solamente del primer presidente nacido posterior a la dictadura de Trujillo, sino el primer presidente nacido posterior a lo que fue uno de los episodios que marcó la República Dominicana durante las siguientes décadas, que fue la Guerra Civil del 1965. Así que ya inicialmente tenemos un cambio generacional en el gobierno, pero si se quedara ahí, quizá no fuese tan importante, sino que tenemos muchos otros cambios. En este ciclo electoral del año 2020 estamos viendo una cantidad de cacicazgos políticos que fueron desplazados como no se veía en muchísimo tiempo. La cantidad de personas que llevaban representando sus provincias, sus municipios durante 18, 20, 25 o hasta 30 años, como es el caso de uno muy visible, y que entonces ahora resultaron derrotados. Eso significa que ahora estamos viendo una nueva era política en el nivel municipal, en el nivel congresual, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero lo segundo es, y esto hay que verlo desde el punto de vista estadístico, los dos partidos que habían tenido mayor presencia posterior a esa guerra civil, que fueron el Partido Reformista y el PRD, ahora mismo tú lo sumas y no llegan al 4%, apenas logran pasar un poquito el 3%. Es decir, su vocación presidencial quedó completamente ya derrotada y quedaron entonces en un nivel que ahora mismo habrá que ver si sobreviven o qué terminarán haciendo. Y de eso, subsistencia. ¿No? Sí, eso, que no son proyectos viables. A nivel nacional no. Por ejemplo, tuvieron quizá una que otra representación importante en algunos municipios, en algunas provincias, pero como partido nacional ya eso se acabó y eso es un dato muy importante. También está el hecho de que el partido que había dominado la vida política dominicana durante, de manera consecutiva los últimos 16 años, pero si vemos el último cuarto de siglo, ellos habían tenido el poder con solamente una breve interrupción de 4 años y ahora mismo no solamente pierde el poder, porque el poder se gana y se pierde, eso es natural, eso es democracia. Pero otra cosa es que la mayoría de sus generales políticos que acudieron a las elecciones del 5 de julio fueron desplazados e incluso de manera muy notable. Porque ¿quién se hubiese imaginado que el senador por Monteplata, Charlie Mariotti, iba a ser derrotado de esa manera? ¿Quién se hubiese imaginado que el presidente en funciones del Senado, Arístides Victoria Yep, iba a ser derrotado no por 2, 3, 4, 5 puntos, sino por casi 30? ¿Quién se hubiese imaginado que alguien de manera tan visible como lo es el ahora saliente senador de la provincia de Santiago iba a ser derrotado no por 5, 10, 20, 30, 35 puntos, por 40 puntos porcentuales? ¿Cómo se llama la obra? Se llama La Ola y la ola es del cambio. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, y es que algo que había ayudado muchísimo al Partido de la Liberación Dominicana durante toda esta etapa había sido su mística de estrategas. Siempre se entendía que mientras la oposición se autodestruía, el PLD sabía cómo avanzar, que entonces tenían lo que era esa unión monolítica que les permitía prevalecer, incluso a veces con pronósticos que no eran los más beneficiosos, pero se imponían. ¿Y ahora qué pasó? Que mientras la oposición, ahora gobierno electo, tomó todas las decisiones correctas que pudo haber tomado para avanzar durante todos estos años, el PLD, encarnado en el danilismo, tomó todas las decisiones incorrectas que pudo haber tomado. Y eso significó, vuelvo y resalto, no solamente la pérdida del poder, sino la pérdida de la mística, y eso los tendrá que llevar quizá no a un mismo ejercicio como PRD y PRCC, pero uno tanto similar por el hecho de que no fue una derrota
menor. Y entonces vimos ahora lo que fue el triunfo de una propuesta presentada por una campaña organizada, por una campaña que tenía un mensaje del cual no se salió, y una campaña que logró aglutinar no solamente su voto duro, porque si estuviéramos diciendo que ganó sencillamente el PRM porque votaron por Luis Abinader los PRMistas, no estaremos viendo el recuadro completo. Por Luis Abinader votó la mayoría del pueblo dominicano que acudió a las urnas. Y eso quiere decir que ahí acudieron personas de distintas ideologías, acudieron personas de distintas, vamos a decir, formaciones, porque contrario a lo que muchos quisieron decir en algún momento, y es que esta era una lucha de clases entre la clase media y las clases más populares, lo cierto es que vemos colegio por colegio y para uno llegar a más del 50% tienen que aglutinar precisamente distintas representaciones. Porque efectivamente, sí, Luis Abinader ganó en el San Judas Tadeo, Luis Abinader ganó en el San Juan Bautista de la Salle, pero Luis Abinader también ganó, por ejemplo, en el Hoyo de Chulín. Luis Abinader también ganó, por ejemplo, en representaciones de lo que es Los Minas. Luis Abinader también ganó, por ejemplo, en lugares bastante recónditos del territorio nacional. Eso quiere decir que fue un mensaje aglutinador. Si quizá hubiésemos ido a una segunda vuelta, estaremos hablando que sí, que eso por lo menos le permitió ir a la segunda vuelta solamente un sector, pero una mayoría no se logra de esa manera. Una mayoría que las encuestas más reputadas en nuestro país ya habían identificado en la recta final. Claro, las encuestas no son elecciones, fue el pueblo que salió a votar, pero lo cierto era que ya durante lo que fue toda esta campaña, que no solamente la veo en torno a lo que fueron los últimos meses, sino una campaña que inició inmediatamente, pasó el resultado del año 2016, para ir avanzando, para ir sumando, para ir fortaleciéndose y para ir al mismo tiempo presentando lo que era la visión nación, le permitió triunfar y yo creo que esto es algo que no podemos minimizarlo. Estas elecciones no solamente fueron un cambio de gobierno, sino que yo estoy muy seguro que de la misma manera que todavía el día de hoy hablamos de las elecciones del año 1996, porque marcaron un hito, marcaron un cambio de era, vamos a estar hablando durante muchísimos años de las elecciones del año 2020, que no solamente coronan a Luis Abinader, sino que también dan inicio a una nueva era política y que depende de todos nosotros que esa sea una era republicana, que sea una era institucional y que sea una era que permita derrotar verdaderamente el siglo XX y entrar de lleno en el siglo XXI, que ya estamos tarde. Yesel, me gustaría aprovechar que está Jonathan con nosotros, que está Henry también, en el caso de la economía, cuando hablamos de diferente, de algo diferente, del cambio, ¿qué significaría? ¿Cuáles se entienden son las expectativas que tiene la población en cuanto a esta palabra, tanto en la actividad económica como en esas decisiones políticas que tendría que tomar? Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes también. Bueno, le cedo la palabra a Henry en la parte económica para continuar luego con la parte política. Ok, pues muchísimas gracias. No, bueno, definitivamente se vive un momento muy importante para la República Dominicana y algo que ya se ve como parte de este cambio y ver cómo se ha manejado hasta el momento con mucha tranquilidad el proceso de transición. Yo estuve chequeando lo que está saliendo en la prensa internacional y es muy importante ver las reseñas tan positivas para el país de cómo se ha manejado todo el proceso a pesar de toda la carga muy fuerte, ¿no?, que se venía acumulando en el último año, de muchas tensiones, muchas preocupaciones de que pudiesen seguir sucediendo cosas negativas. Y qué bien que, mire, hemos podido salir de este proceso electoral con una decisión que es muy clara y especialmente frente a una situación económica que yo creo que es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que nunca en la historia de la República Dominicana republicana un gobierno entrante está recibiendo una situación económica y social tan retadora. Eso yo creo que no hay que perderlo de vista, porque eso hay que combinarlo con el nivel tan alto de expectativa que hay con este movimiento de cambio, que al mismo tiempo, en una expectativa que probablemente nunca haya sido tan alta, en momentos donde la situación económica y social está limitando mucho los grados de libertad del nuevo gobierno que se va a estrenar el 16 de agosto, dentro de las expectativas a nivel económico y social, que quiero mezclar las dos cosas, es que la gente quiere que pueda seguir el crecimiento económico, pero esta vez la gente quisiera que este crecimiento económico
sirva para mejorar la calidad de vida de la gente, sirva para resolver los grandes problemas que, a pesar de 30 años de un crecimiento extraordinario, que ningún país de la región ha podido replicar, pues los grandes problemas que tiene la sociedad dominicana y el diario vivir de la gente que nos está escuchando y viendo, no ha mejorado significativamente. Y esta misma crisis del coronavirus nos ha recordado lo precario que es el nivel de vida de muchísima gente. El 27 de febrero pasado, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, hablaba que la República Dominicana se había convertido en un país de clase media y lamentablemente yo creo que la crisis del coronavirus nos recordó porque así no es, y parte de esas cosas te pueden explicar por qué el resultado que hemos visto el domingo pasado. Jonathan, me gustaría que nos dieras tu visión de lo que significa para la República Dominicana la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué efecto tendrá en nuestra democracia la manera en que fue derrotado y la manera en que ha quedado el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, definitivamente que, bueno, un efecto en términos democráticos extremadamente positivo, porque cierra una era de un partido hegemónico, de un partido de Estado en la República Dominicana, un partido que lo controlaba todo. Yo soy de la creencia y sustento la tesis de que los partidos en la República Dominicana, llegado al medio siglo de fundación, comienzan un proceso de entropía y caos, ¿no? Que generan una serie de desprendimientos y que pueden ser ocupadas por otras fuerzas. El PRM ocupó un espacio en el 2012, cuando un grupo de hombres decide formar y toma un espacio dentro de la política dominicana y termina desplazando al PRD, y miren, hoy el Partido Revolucionario Moderno es la opción que la gente consideró para el cambio. Déjeme decirle que en mi caso, yo durante este proceso, con mi empresa New Partner, estuvimos haciendo encuestas y mediciones. Y una pregunta que yo nunca quité en las mediciones que se hacían, que no se publicaba, y era tratando de medir la sensación de cambio que había en la población de la República Dominicana. Y entonces yo le hacía dos preguntas. ¿Entiende usted que debe haber un cambio o quedarse con el PLD? Y hubo momentos en que la sensación de cambios llegó a ser de un 82% de la población en la República Dominicana. Pero también puedo decirle que en mediciones que estuve haciendo, sobre todo en época COVID, medía de si el hecho de que las personas recibieran una prebenda generaba un tipo de lealtad hacia el Partido de la Liberación Dominicana, y esto comprometía su voto. Tengo que decirle que el 85% de la población decía que estaba en desacuerdo con ese tipo de afirmación. Es decir, la gente estaba clara en que iba a tomar, pero no comprometía su voluntad de cambio y el deseo de votar. Otra cosa, por ejemplo, que yo había medido era hacía cuánto tiempo las personas tenían claro por quién iba a votar. Resulta ser que el 90% de los encuestados tenían su decisión de voto hacía ya más de 6 meses. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que había un espíritu en la República Dominicana de cambiar, de que ya hay un espacio, se había creado las condiciones políticas y sociales para que vinieran otra fuerza política. Y como bien decían ustedes, ahora estamos hablando ya no de un político baby boomer, es prácticamente casi un político generación X, ¿no? El que nos va a presidir en la República Dominicana. Y yo creo que eso abre un gran espacio para la transformación. Otro aspecto que yo creo que tenemos que mencionar es que esa clase media que ustedes mencionaban, el PLD, que mencionaba Henry, el PLD, que el presidente saliente mencionó en un momento que había creado una clase media más amplia, que dicho sea de paso, es una clase media mulata, que viene de abajo hacia arriba en términos sociológicos. No es la típica clase media blanca que vos mencionaba, que eran aquellos de primera o aquellos que eran de segunda pero que entendían que era de primera, sino que ahora hablamos de una clase media mulata
que viene de abajo hacia arriba, que no hereda el abolengo. Pues miren, y que tiene a sus hijos en los colegios bilingües, que tiene seguro privado, esa clase media que salió a castigar al PLD, porque le crearon una clase media, pero los servicios y lo que le ofrecían las instituciones en la República Dominicana no estaban a la altura de esa clase media. Esa clase media, el desafío que le propone a Luis Abinader y al gobierno del cambio es precisamente una nueva ola de transformaciones institucionales que se tienen que hacer en la República Dominicana, que van en el orden de todas las instituciones, comenzando por la justicia. Yo creo que eso va a garantizar que el paz social, que yo creo que se pueda mantener la paz social dentro del alto nivel de expectativa que tiene la población en la República Dominicana. Jonathan menciona justo un aspecto que es la justicia, que una y otra vez sale en los discursos de los ciudadanos sobre lo que quiere o lo que entiende que es el cambio. ¿Cuáles serían entonces, tú entiendes, Yatsel, esas acciones que debe emprender, en qué áreas en específico, para que de verdad sea un cambio y no sea algo disfrazado de cambio, que la gente lo perciba de esa forma? Hay que marcar la diferencia entre lo que es el revanchismo y lo que es la no impunidad. El revanchismo es sencillamente dedicarte a perseguir a todo el que no forma parte de tu coalición política para montar un circo y de esa manera anularlos. Y eso no es correcto, eso no es democrático y eso tampoco es republicano. La no impunidad significa permitir que la justicia actúe de manera independiente para que todo aquel que haya cometido dolo, todo aquel que haya fallado a su juramento constitucional, sea efectivamente juzgado y en todo caso que se compruebe, sea condenado. Yo creo que hemos tenido señales bastante positivas en ese sentido, no solo por parte del candidato ahora presidente electo, sino también por autoridades de tan alto nivel en el partido que ahora será oficialista, como lo es su propio presidente, José Ignacio Paliza. Ahora bien, eso hay que reconocer que es un tanto difícil, porque a veces las expectativas son tan altas porque han visto, digamos... Porque la deuda es tan grande. Sí, la deuda social es tan grande deuda social es que tan quieren grande. ver que ciertas cosas sucedan bastante rápido, pero eso a la larga le hace más daño a la salud democrática y lo que queremos es que entonces funcione de manera independiente la justicia. Y ya hemos visto varias propuestas desde el punto de vista de que, por ejemplo, el Ministerio Público no sea encabezado por activistas políticos, que es lo que ha pasado anteriormente, porque yo con eso no estoy diciendo que algunos sean más serios y otros sean menos serios, pero cuando ya usted es un representante y activista político, entonces muchas veces su lealtad queda ahí y lo que termina pasando es lo que hemos tenido, que ha sido una burla a la ciudadanía, que ha sido un robo a la ciudadanía y que nos ha hecho pasar bastante vergüenza en bastantes mediciones internacionales. Pero yo quiero aprovechar muy brevemente, y esto con el atrevimiento frente a una eminencia como lo es Henry Ebrard, pero hay algo que no se está hablando mucho ahora y que se hablaba anteriormente, pero que cambia en cierto modo, enfoque. Y es que era muy necesaria una palabra que ahora mismo está muy mal vista por lo que fue anteriormente, que son las reformas tributarias. Y esto es algo que es una deuda pendiente para aumentar las recaudaciones. Y si eso ya era difícil a inicios del año 2020, ahora tenemos mayores dificultades. Entonces me estoy haciendo el atrevimiento de hablar de esto y quizá que Henry Ebrard pueda hablarnos un poco sobre cómo se puede hacer una reforma tributaria en una situación de crisis global. Claro. Ya era difícil, pero ahora es muy cuesta arriba. Si se puede. No, si se puede, esa es la gran pregunta. Si se puede, y si se puede, o sea, si se puede. Y si se debe. Recordando muy brevemente que reforma tributaria no quiere decir necesariamente aumentar impuestos. Sí, no, ya sabemos lo que es reforma tributaria. Digo, Henry, para la audiencia. La audiencia, claro. Henry, por favor, esa pregunta que ha hecho Jackson. Nuestro tercer integrante. Mira, eso es el tema del millón de pesos, ¿no? Definitivamente. Yo creo que es un asunto en dos tiempos, porque no la misma situación obliga a que no se mezcle todo. Yo creo que en paralelo se tienen que trabajar dos cosas. Inmediatamente, idealmente sin esperar el 16 de agosto, se necesita revisar con carácter de emergencia económica y social el presupuesto modificado que acaba de ser aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente de la República. ¿Por qué?
porque este presupuesto modificado, que ya incrementaba en 150.000 millones de pesos la necesidad de financiamiento, se hizo sobre la base de una proyección que la economía dominicana cerraría el año 2020 con un crecimiento de un 0%. Si esto fuera posible, hay que ir a la Virgen de la Altagracia, prenderle todos los velones, porque lamentablemente eso sería un milagro económico. Si somos realistas, y tenemos que ser realistas frente a esta crisis, las proyecciones más recientes, por ejemplo de la revista británica The Economist, o las mismas proyecciones de algunos economistas locales, dentro de los cuales yo quiero incluirme, estamos proyectando una caída de la economía de un 6.5%. Eso quiere decir que, mire, para que pudiera cerrar en 0% el crecimiento este año, tomando en cuenta que ya abril la caída era un 7.5%, la economía tendría que crecer cerca de un 4% desde mayo hasta final de año. Y yo creo que estamos todos conscientes de que no va a haber crecimiento económico por lo que queda del año, porque esencialmente es imposible, porque la parte de afuera, la economía externa, que es tan importante para la República Dominicana, no se va a recuperar tan rápidamente. Entonces, los ingresos que se han proyectado hacia la baja en este presupuesto modificado, hay que volver a rectificar hacia la baja esta proyección. Pero al mismo tiempo, la gravedad de la crisis económica y social va a obligar al Estado a incrementar su nivel de gastos muy por encima de lo que acaba de ser aprobado en este presupuesto modificado. Voy a dar nada más un ejemplo, que todo el mundo lo va a tener muy claro. Esas transferencias de los programas fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, que el presidente, vamos a decir que el presidente Medina hizo lo correcto, que es uno, prorrogarlo hasta el 15 de agosto y sugerir o recomendar al nuevo gobierno contemplar seguir con su programa de transferencia. Eso está muy bien, eso no está en el presupuesto modificado. Entonces, incluir esas partidas adicionales, incluir partidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas que hasta el momento no han tenido un programa dedicado para permitirle capear este temporal en los próximos 2 o 3 meses. Todos esos son recursos que habrá que poner en este presupuesto modificado, y la única manera de financiarlo es ir al mercado internacional, colocar un bono soberano entre 2.500 y 3.000 millones de dólares y poder llegar hasta el final del año. Bueno, pues ahí tenemos esa respuesta. Parece que definitivamente no hay un escenario posible. No. Eso es el corto plazo, hay que seguir salvando vidas, salvar la comida para la gente, y lo que todavía no se había hecho, salvar la vida de las empresas. Porque si se nos mueren las empresas, se nos mueren los empleos. Entonces, eso es una situación que es la primera emergencia para el nuevo gobierno, es modificar el presupuesto modificado e ir a buscar afuera, y ojalá... Sí, este deberá ser un gobierno de salvación nacional. Mira, antes del 16 de agosto, lo ideal sería ya entablar las discusiones con los diferentes organismos financieros, y ojalá el equipo económico saliente acompañe al equipo económico entrante para mandar este mensaje muy positivo, hacia afuera. Y después, otro equipo, al mismo tiempo, tiene que preparar el presupuesto 2021, que sí, señores, tendrá que comprender una reforma fiscal holística que toque la parte de ingresos, la parte de gastos, contemplar eventualmente venta de activos, renegociación de algunas deudas, revisar el tema de la seguridad social, del código laboral, en fin.
un cambio profundo al modelo económico productivo, que es lo que nos obliga la circunstancia actual. Claro, es planteando que este es el momento para nosotros enfocarnos en lo más importante, como hablábamos en una entrevista con Cándido, y a partir de ahí entonces se toman decisiones que van a cambiar el modelo económico, porque la realidad es que así como se está cambiando el modelo político, por lo que analizábamos aquí, tiene que haber un cambio de modelo económico. La palabra cambio debe englobar todos los sistemas dentro de nuestro gran sistema. Hay una realidad evidente. Tenemos una crisis sanitaria en progreso, una crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica y que amenazaba en convertirse en una crisis política, pero felizmente el país pudo capear el temporal de la crisis política. ¿Cómo ahora aprovechar el capital ganado, o sea, con la estabilidad política que generó unas elecciones organizadas en medio de una pandemia? ¿Cómo aprovechar ese capital político para vencer la pandemia y recuperar la economía? Tú has dado en la clave ahora mismo, es que ese capital político hay que aprovecharlo. Lamentablemente hemos visto a lo largo de la historia muchos gobernantes en distintas partes o incluso aquí mismo que lo que han usado es el capital político para vanagloriarse, sencillamente sentirse contentos. Yo gané las elecciones, yo soy popular, denme like, yo me veo lindo en fotos. Yo mismo soy. Sí, efectivamente. Pero el capital político tiene que usarse en este momento y en cualquier momento, pero ahora mucho más para efectivamente salvar al país, porque como bien dijo el doctor Ebrard, ahora mismo tenemos que salvar a la gente, tenemos que salvar la comida de la gente, tenemos que salvar las empresas, tenemos que salvar nuestra nación. Así que ahora mismo no va a haber luna de miel, ahora mismo el propio 16 de agosto tendremos que desde el inicio tomar medidas muy serias, porque lo que viene no se compara con nada de lo que hemos visto en las últimas generaciones. Estábamos hablando de que Luis es el primer presidente electo nacido posterior a la guerra y tiene ahora mismo la carga más grande que le ha tocado a cualquier presidente después de que ese 1 de julio asumió en situación de guerra el presidente Balaguer. Y entonces ese capital político hay que usarlo. Claro. Es algo que requiere mucha voluntad política, que requiere mucha valentía y que requiere definitivamente mucho coraje, pero yo estoy seguro de que el presidente Abinader tiene bastante de eso y que ha sido parte de la clave que lo ha llevado a ganar estas elecciones que fueron históricas, porque como bien resaltas, mucha gente pensaba que no íbamos a llegar a ellas, mucha gente pensaba que no íbamos a votar, mucha gente estaba seriamente hablando de cómo sería compuesto un gobierno de transición presidido por figuras notables, pero el pueblo dominicano fue a votar el 5 de julio, quizás no en el nivel que muchos esperaban, pero hay que incluso tomar en cuenta esta estadística que doy. República Dominicana con pandemia tiene mayor nivel de participación electoral que muchos países latinoamericanos que votaron sin pandemia. En Guatemala el presidente de la República se elige con 41% del padrón. En Chile se elige con 47% del padrón. En Colombia se eligió con 51% del padrón. En El Salvador se eligió con 51.5% del padrón. Aquí fue 55%. Sí, tú sabes que también es una forma de quitarle fuerza al proceso electoral que vivimos, pero la realidad es que en medio de una pandemia, que más de un 50% ya ha decidido ir a las 55%. Urnas, sí, por eso dije más de un 50%, ya es más de la mitad, o sea que es suficiente. Tú hablabas del mismo punto que tocabas, Henry, de sobrevivir. Sí. Entonces uno se pregunta, y quiero aprovechar a Jonathan que está con nosotros, en el escenario político vemos esos partidos que nos acompañaron en las últimas décadas de la historia política, pero que hablamos de un 1%. ¿Cómo entonces va a variar toda esa estructura política para los próximos procesos electorales? No, yo considero que, mira, el Partido República Social Cristiana ya fue absorbido por Leonel Fernández, que comenzó un proceso en el 2004 de absorción de ese partido. El Partido Revolucionario Dominicano, con el fraccionamiento que hubo con el PRM, una parte fue el PRM, lo poco que quedaba terminó de absorberlo Danilo Medina. Les puedo asegurar que en los próximos 8 10 años, en términos electorales, el Partido de la Liberación Dominicana, fuera del presupuesto nacional, quedará disminuido y será un partido minoritario. Eso lo veremos, se lo puedo asegurar, porque fue un partido que se acostumbró a gobernar con el presupuesto nacional. O sea, si no era con dinero, no se puede hacer política. Y yo voy a poner un ejemplo simple.
Farideh Raful ganó la senaduría del Distrito Nacional y no la ganó gastando 50 millones de pesos. Yo le puedo asegurar que Farideh no gastó 30 millones de pesos. Lo que quiere decir que hay un liderazgo en la República Dominicana que puede llegar a la política sin tener que auxiliarse de tantos fondos públicos o del dinero para hacer la política. Yo puedo poner el caso de José Horacio, que fue aliado también con el PRM, y fue una campaña que fue hecha con algunos 1.5 millones de pesos. Entonces, salir de ese modelo de partidos políticos del siglo pasado, yo creo que sería una ganancia de causa para la República Dominicana, y que hay espacio para nuevos actores. Hay espacio para nuevos actores que creo que están ahí. Lo demostró el PRM, hoy estuvieron, y lo demostrarán los otros partidos que se acaban de formar. Pero miren, hay algo que yo quisiera aportar a propósito de lo que planteaba Henry y de lo que planteaba Yasser Román. Yo he sido profesor por mucho tiempo de estrategias internacionales de competitividad. Y una de las grandes preocupaciones que yo he tenido en términos de competitividad es que, por ejemplo, en los últimos años en la República Dominicana, el país perdió competitividad no solo comparativo. O sea, hay que ver cómo se cayeron las exportaciones en la República Dominicana, hay que ver cómo muchas empresas exportadoras perdieron apoyo y se desaprovechó eso. Pero yo creo que ahora, con Luis Abinader, siendo un presidente con una visión totalmente distinta, pues nosotros podemos dar un paso, abrir los sectores económicos en la vida nacional. Y cuando digo hablo en los sectores, como tú miras, los sectores que se miden en la República Dominicana siempre son los sectores primarios, secundarios, terciarios, pero hay una economía digital que es la economía que se sustenta en los born global, en el financiero global, que son muchachos jóvenes que ahora le llaman economía creativa, yo prefiero llamarle la industria cultural, ¿no? Que son esos jóvenes, 10 jóvenes que pueden crear una compañía global internacional que facture en dólares, que tiene una particularidad, que para tú exportarla no tienes que utilizar, no tienes primero que ir a una fábrica, no tienes que paletizarla, no tienes que embalarla, no tienes que meterle un trailer, no tienes que mandarla a un barco o un avión, sino que se crea y se descarga desde un link o una página web y te genera una cantidad de dinero. El uso de la compra online en la República Dominicana es desaprovechada, pero tampoco se le aplica impuestos. Entonces yo creo que dentro de la reforma tributaria, dentro de la reforma fiscal que se vaya a hacer en la República Dominicana, dentro de las reformas en los sectores económicos, con el modelo económico de la República Dominicana, yo creo que se debe comenzar a aportar a esa juventud, a lo que yo le llamo born global, el nacido global, que pueden tener empresas multinacionales, incluso empresas globales de la República Dominicana. Pero también, algo que no se le presta mucha atención, es que en la República Dominicana nosotros tenemos empresarios que son muy maduros, pero que han sido temerosos de dar el paso a la internacionalización de las empresas dominicanas. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante la internacionalización de la empresa dominicana? Porque si no tenemos hacia mercados importantes, por lo que nosotros quisiéramos exportar, las empresas dominicanas, en países que tenemos, digamos, el mismo nivel de desarrollo, el empresario dominicano puede montar filiales y él mismo alar sus productos, pero también comienza a crear un modelo de profesional dominicano de corte internacional, de corte internacionalista. Yo creo que son cosas que deben comenzar a hacerse en la República Dominicana y más ahora que estamos en el siglo XXI. Y les puedo asegurar que esos choques de divisas que nosotros podemos tener, por ejemplo, que lo tenemos ahora mismo, por el tema de la pandemia, nosotros podríamos mitigarlo con un cambio de forma de pensar en la República Dominicana. Schatzel, me gustaría que valoráramos lo siguiente. Tenemos a un PRM triunfante con un presidente joven, a una Fuerza del Pueblo, partido nuevo, con un líder con 66 años que tendrá 70 años en los próximos 4 años, o sea que la perspectiva de retorno son pocas. Tenemos un Partido de la Liberación Dominicana con una figura dominante incapacitada por la Constitución para regresar. ¿Habrá una recomposición del liderazgo?
¿Representará esto un predominio por mucho tiempo del PRM porque no lucen fuertes las fuerzas opositoras? Algo que a mí me marcó mucho cuando era niño fue el 17 de mayo del año 2004, que me acuerdo que vi la portada de uno de los principales diarios del país que decía "esto va para largo". ¿Y qué quería decir esa portada con aquella caricatura de "esto va para largo"? Era que lo que había pasado en ese momento abría las puertas a una etapa que se iba a prolongar políticamente, y fue efectivamente lo que pasó. Duraron 16 años en el poder. Y entonces, con todo eso que tú acabas de narrar, el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana tiene como principal figura dominante a una persona que está inhabilitada políticamente, una persona que no puede volver a ser habilitada porque tiene solamente, en el mejor de los casos, seis senadores. Vamos a ver cómo termina el reconteo, porque también en el mejor de los casos tiene 58 diputados, no puede ni siquiera forzar una reforma constitucional. Pero no solamente eso, sino que todas las figuras que venían de alguna manera u otra creciendo políticamente fueron echadas a un lado para un experimento de último minuto que era un mal candidato en una mala coyuntura. Fueron estropeadas, sí. El relevo fue estropeado. Sí, como en la mitología griega, que conocemos el caso de Cronos, que devoraba a sus hijos. Sí. El Cronos del Partido de la Liberación Dominicana tendría que ser Danilo Medina. Devoró todas esas figuras y expulsó a esta otra figura que ahora está en la Fuerza del Pueblo, que es un partido que, si lo vemos desde el punto de vista de que quería sacar al PLD, pues perfecto. Pero desde el punto de vista del peso político, no tiene quizá lo que hubiesen esperado en octubre del año 2019. Eso no quiere decir que este es su techo político. Pudiéramos decir que este es su piso, y de cómo lo aprovechan el momento dependerá cuál avance tienen en los siguientes 4 años. Pero también tenemos que decir que si la coalición que llevó al poder a Luis Abinader, la coalición que resultó victoriosa no solamente en el nivel presidencial, sino en el nivel senatorial, en el nivel de diputados, en el nivel de alcaldías, si esa coalición aprovecha este endoso, este mandato que le ha sido otorgado por la ciudadanía, entonces estaremos hablando de que aquella caricatura del año 2004 pudiera aplicarse en este momento. Pero sí quería mencionar muy brevemente con relación a la pregunta que hacía Lorena de cómo quedan parados algunos partidos, y es que yo creo que en este momento vimos algo que no se veía anteriormente, que fue el auge de las figuras independientes. Cuando digo independientes no estoy diciendo que eran neutrales, sino que en este momento no eran miembros claros de un partido u otro, y que entonces hicieron un aporte bastante notable, a diferencia de, por ejemplo, algunas siglas que vimos que, a pesar de su historia, algunas no llegaron al 1%, otras que si pasaron del 1% fue rayando. Entonces yo creo que también estamos viendo un avance en el sentido de la sociedad, de que se está endosando no solamente un color o un himno o una sigla, sino que se está endosando un programa, se está endosando lo que es una plataforma y se está endosando lo que es una visión, y yo creo que eso es positivo, y esto es quizá un primer paso, pero todos nosotros dependerá el seguir avanzando hacia ello, para que entonces no estemos hablando de que quizá más adelante el PRM se esté viendo en el espejo de estos otros 3 partidos que no supieron leer sus coyunturas, se creyeron eternos, y aquí no hay nada eterno en política. Lo único constante es el cambio, y ese cambio en esta coyuntura fue encarnado por Luis Abinader, y ahora estaremos viendo a partir del 16 de agosto lo que es el cambio en el gobierno, porque lo de ahora fue fácil. Ganar unas elecciones, por más paradójico que suene, es fácil. Gobernar un país es difícil, y ahora va a ser más difícil aún, pero estamos confiados de que precisamente con todo ese talento que está a su alrededor y que él reconoce, podremos salir adelante. Definitivamente un verdadero reto, y bueno, lo estuvimos analizando aquí, ese cambio, qué significaría, esas decisiones difíciles en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo, pero ahí está, aceptaron el reto, así que... Es. Y decirle a nuestra audiencia que ese cambio no solamente depende de las autoridades, Claro. Nosotros los ciudadanos tenemos que ser cada día ese cambio. Muchas 100%. gracias por la atención. Gracias por estar con Gracias a nosotros, invitados. los 3. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes desde su casa, donde sea que estén, gracias por estar con Unidos.